Hoy en el parcial sobre aplicaciones de la integral definida o la antidiferenciación o la antiderivación. Esa aplicación tenemos acá en nuestro cuaderno sobre la evaluación del Purcell, del libro que hemos seguido de Purcell para cálculo vectorial, sobre la aplicación al lanzamiento vertical. Entonces, pues planteamos este ejercicio de aplicación de la integral indefinida, en el que dice que en la superficie de la Luna la aceleración debido a la gravedad es de menos 5.28 pies sobre segundo cuadrado. Si el objeto se lanza hacia arriba desde una altura inicial de 1000 pies a una velocidad de 56 pies por segundo, encuentra su velocidad y su altura 4.5 segundos más tarde. Entonces aquí queremos ir haciéndolo y detectando las fortalezas de nuestros estudiantes que vimos en esta evaluación, las oportunidades, aquí ponemos oportunidades en cuanto a su aprendizaje para la formación en ingeniería agropecuaria, y también sus debilidades, la D de debilidades, y la A de las amenazas en cuanto a su aprendizaje, ¿cierto? Entonces, de las amenazas para su aprendizaje, su desarrollo profesional. Entonces aquí en esta nueva línea vamos a poner pues la solución a este ejercicio, solución a este problema de aplicación, y bueno, pues en él recuerden que lo interesante para nosotros es que si nos dan la gravedad en la Luna, pues hay que considerar que esa gravedad, entonces nos dieron que es constante, es decir, es un movimiento de aceleración constante. Otra vez recalcándonos que el lanzamiento vertical y la caída libre es un movimiento de aceleración constante, y que la aceleración es la derivada de la velocidad. Entonces uno puede escribir que la derivada con respecto al tiempo, también podemos poner así, de su t, de la velocidad es la aceleración, entonces, y la aceleración debida a la gravedad, que en este caso es menos 5.28, es decir, una aceleración sin el signo, sin atender al signo, es menor que la de acá. Es decir, que la atracción gravitatoria en la Luna, sin atender al signo, quitándole el signo, es menor, porque es un satélite menos masivo que la Tierra. Mientras menos masivo, su atracción gravitatoria sobre los cuerpos que estén en su superficie es menor. Así los objetos pueden alcanzar una mayor altura. Entonces, esta es la primera, es la ecuación diferencial que nosotros resolvemos, que la derivada de la velocidad es en este caso menos 5.28, y que cuando tienes eso, entonces en una nueva línea de texto usted dice, bueno, pues entonces integro a un lado, si son iguales, la derivada de la velocidad igual a menos 5.28, entonces la integral del lado izquierdo, entonces aquí pones como tomo esta igualdad e integro a ambos lados, control C, control V, integra, entonces backslash int para integral, entonces la integral del lado izquierdo es igual a la integral del lado derecho, y estamos integrando con respecto al tiempo, entonces ponemos espacio diferencial de tiempo para indicar de que estamos integrando con respecto al tiempo, y ya pues aplicamos de que la integral de la derivada pues son operadores opuestos o inversos. Entonces aquí al lado izquierdo nos queda la función velocidad, nos queda b, que es b de t, es decir, que es, así explicitamos de que es una función del tiempo, y pues al lado derecho nos queda que la integral de una constante, recuerden que es la constante menos 5.28 por t, y que al integrar
o sea, al tratar de obtener la función original, en este caso la velocidad, a partir de su derivada, que es la aceleración, pues se pierde información. Y entonces, lo que no sabemos es qué constante tenía la función de velocidad. Por eso ponemos más c. Y esta es nuestra primera constante de integración. Entonces la ponemos, y que luego que uno construyó esa velocidad como función del tiempo, miren que ve que ella es una función lineal. Miren que tiene la forma mx más b. Entonces, como todavía no la sabe exactamente, porque no conoce la constante, pues la debe determinar. Entonces uno dice, bueno, entonces en la siguiente línea dice, para determinar exactamente cuál es la función de velocidad b de t, la velocidad como función del tiempo, coma, para determinarlo exactamente, debemos determinar la constante de integración C1, C sub 1, mayúscula, y ella se determina con las condiciones iniciales del problema, y ella se determina haciendo uso de las condiciones iniciales del problema. Y viendo el problema, como nos lo plantearon, nos están diciendo que es que el objeto se lanzó hacia arriba desde una altura inicial de 1000 pies y una velocidad de 56 pies por segundo. Y nos pidieron encontrar la velocidad y la altura al cabo de 4.5 segundos de tiempo. Entonces, que nos dieron esa condición inicial, la podemos poner aquí. Entonces, esa condición inicial es, entonces aquí le ponemos que, pues que cuando t vale 0, por eso es inicial, cuando t es igual a 0, coma, pues la velocidad era 56 y la altura era de 1000, porque lo tiraron desde una altura muy grande, de 1000 pies. Entonces esa fue la condición inicial, 56 pies por segundo y la altura de 1000 pies. En el orden en que lo dieron, nos dieron primero la altura, entonces pongámosle aquí t igual 0, la altura era 1000, entonces aquí ponemos la altura era 1000 pies y la velocidad de 56 pies por segundo. No le pusimos la unidad en este caso, pero siempre recuerda que la debemos de manejar, pero es para simplificar los cálculos. Y entonces esa es la condición inicial. Entonces en esta función de velocidad sustituyes, entonces la tomas, la función de velocidad que no la tienes completa, que la vas a completar, eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces aquí y entonces sustituyes que cuando t vale 0, entonces donde haya t lo cambias por 0 y donde haya b lo cambias por 56, queriendo, así nos quedaría que 56, la velocidad es menos 28 por 0 menos 5.28 por 0, t se volvió 0, más C1. Y ahí es donde ves que esa constante es 56. Y eso siempre va a pasar. En este tipo de problemas, la constante de integración siempre va a ser, para la función de velocidad, la velocidad inicial. Y para la función de altura, la altura inicial. Entonces miren que aquí nos dio C1. Por lo tanto, lo que sigue es, pues, por tanto, la función de velocidad completa es, y aquí le pones que control V, la que tenías, más 56. Entonces ahora sí, ya tienes pendiente intersecto de esta función, lineal. Mire, tiene la pendiente, es menos 5.28, o sea, pendiente negativa, y intersecto 56. Entonces la vamos a graficar porque debemos de hacer énfasis en que
ya construyó la función de velocidad. La función de velocidad como función del tiempo. Entonces, desde ella, para responder a la pregunta, ya usted lo único que tiene que calcular es v en 4.5 segundos. Y es decir, evaluar para que ella en la función v de t por 4.5 segundos, para que ella le dé la velocidad a los 4.5 segundos de haber sido lanzada la pelota. Entonces aquí le queda entonces menos 5.28 por ese 4.5 más 56. Y para que practiques más, entonces miren que definimos esa velocidad como una función de Python. Entonces definimos def la velocidad v como una función del tiempo t, dos puntos, y que nos return, esa función de velocidad nos retorna a menos 5.28 por el tiempo. Aquí le ponemos por el tiempo más 56. Entonces, que la pendiente es negativa, es una función entonces decreciente, la función de velocidad es una función decreciente. Entonces el cuerpo lo que hace es perder velocidad desde que lo lanzaron. Entonces así miren que cuando lo definimos como función de Python, él nos hace, al llamar la función, es decir, v de 4.5, y ya le responde, pues v de 4.5 es 32.23. Entonces le está diciendo que la velocidad a los 4.5 segundos es 32.23. Entonces así concluye que entonces la velocidad de la pelota a los 4.5 segundos de haber sido lanzada es de 32.239. 32.239 barra. Entonces uno puede poner como, porque se repiten los 9. Entonces uno puede ponerle aquí, sí, delimito entre signo de dólar, y ese 9 le pongo overline. Entonces overline, para que ponga una línea arriba, y delimito entre llaves al que quiero que quede con una línea arriba. De ahí el overline, línea arriba, underline, línea abajo. Entonces así él nos muestra que efectivamente la velocidad a los 4.5 segundos era positiva, por tanto el objeto a los 4.5 segundos todavía está subiendo, lo que indica que la pelota a los 4.5 segundos de haber sido lanzada todavía iba subiendo, pues esta velocidad nos dio negativa, nos dio positiva, y el signo de la velocidad es el sentido del movimiento. Bueno, entonces así responde la primera pregunta. Construyó una función de Python para que le dijera, le evaluara en la función velocidad t por 4.5, y así le dijera la velocidad. Y así usted enfatiza de que es la función velocidad la que te entrega para cada tiempo la velocidad del objeto. Y aquí entonces vamos a graficarla. Entonces, bueno, lo graficas de la forma tabular y la forma gráfica. Entonces vamos a la forma tabular. Entonces aquí pongamos obtengamos la forma tabular de la función de velocidad. Entonces, ¿cómo la tenemos? Entonces import pandas as pd, porque pandas es una librería asociada a Python que sirve para representaciones tabulares a través de la estructura de datos llamada DataFrame. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues simplemente para generar esa tabla generamos dos array.
Entonces uno veamos con np.array, generamos un array de los tiempos. Entonces un array, entonces aquí le ponemos corchetes para una lista de Python. Bueno, o le podemos pedir esa lista de tiempos. Entonces pongámosle aquí tiempo para la variable tiempo y le ponemos np. Pongámosle arrange para que me dé una progresión aritmética que va del tiempo igual 0, donde empieza el movimiento, hasta 4.5, 5, digámosle 5 o 10 segundos con incrementos de 0.5 para que también también 4.5 nos quede dentro de esos tiempos. Miren que sí, tiempo. Entonces así miren que me muestra que esos tiempos que quiero evaluar son 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5. Entonces así él me va a entregar la velocidad para cada uno de esos tiempos. En particular, pueda poder ver la velocidad de los 4.5 segundos. Entonces ahora, después del tiempo, le va a poder velocidad como otro de los atributos. Creo la variable velocidad. ¿Y cómo calculo la velocidad? Pues con la función velocidad le evalúo en el tiempo, en ese arreglo de tiempos que tengo. Entonces así pues él me calcula esa velocidad y ya luego yo puedo esos arreglos ponerlo en una tabla. Entonces le digo con data frame, esta función data frame, ella me permite construir la frame a partir de un diccionario. Entonces le pongo llaves y la clave la vamos a ponerle tiempo o t contra, entonces aquí va a tener la variable tiempo. Ese es el nombre que le vamos a poner a la variable de tiempo, es simplemente t, coma, el nombre que le vamos a poner a la otra es simplemente la velocidad, es decir, la vamos a llamar v, y los valores van a ser esos de velocidad que acabamos de crear, velocidad. Y así miren que él me muestra la tabla. Entonces como queda bonito. Vamos a ver aquí, me dice que bueno, me faltó el delimitador, que aquí quedó donde termina el diccionario, que es acá. Y ahora sí, miren cómo queda de bonita. Entonces miren que me muestra el tiempo y la velocidad y nos dice, vea, para 4.5 la velocidad es de 32.24, como habíamos determinado antes, 32.24. Y miren que nos muestran efectivamente que a medida que el tiempo pasa hasta los 10 segundos, como es la velocidad, y la velocidad 56, 53 va perdiendo, miren, va perdiendo valor, y a los 9.5 segundos todavía no ha alcanzado la velocidad de 0, o sea, no ha alcanzado la velocidad de 0, es decir, no ha llegado a la altura máxima, o sea que se demora mucho en llegar a la altura máxima. Entonces le puede poner, por ejemplo, hasta 20 segundos. Aquí pongámosle 20 más 0.5 para poder que sí se vaya hasta 20. Y miren que acá se va hasta t igual 20, y en t igual 20 ya sí la velocidad es negativa, mostrándonos que cuando llegó a 0, a casi 0, a los 10.5 segundos, y ya después a los 11 ya estaba cayendo. Miren que ya la velocidad es negativa. Es así, tabularmente nos muestra el fenómeno de manera tabular de cómo cambia la velocidad con respecto al tiempo. ¿Y quién lo hace? La función de velocidad. Es que miren que para cada tiempo me da la velocidad, en particular para la que me pidieron, que para el tiempo de 4.5 esa velocidad es de 32.24. Y también enfatizar eso de manera gráfica. Entonces así, import matplotlib.py pyplot as plt, y decir, bueno, pues grafíqueme con plt.plot, un gráfico de líneas, el tiempo contra la velocidad, los dos arreglos que tenía de velocidad y tiempo. Y cuando él me grafica, miren cómo queda bonito, nos muestra una función lineal decreciente.
y nos muestra que efectivamente en t igual 0 esa velocidad era casi de 60 y que iba decreciendo de tal manera que más o menos a los mire cuando se volvió negativa, pongámosle la cuadrícula, entonces con plt.grid con la, creo que sea de opacidad alfa de 0.4, o sea del 40% de opacidad para la cuadrícula, y miren que ya entonces se volvió negativa es a partir de los casi aquí se volvió 0 a los 11 segundos casi a los 11 segundos se vuelve 0 y ya sigue negativa, o sea ya a los 11 segundos, casi a los 11 segundos él alcanzó su altura máxima. Entonces aquí le ponemos también un título con plt.title y le pones que es la función velocidad como función del tiempo, la función lineal de velocidad como función del tiempo, que para cada tiempo me dice la velocidad. Es que uno vea eso y que el eje horizontal sea el tiempo y el eje vertical sea efectivamente la velocidad. Entonces plt.xlabel, entonces aquí le tenemos el tiempo y el glabel plt.glabel, que es la velocidad. Entonces velocidad, y miren que ya nos queda mucho mejor para leer. Entonces, miren que nos muestra que efectivamente el eje vertical es la velocidad y el eje horizontal es el tiempo, mostrándonos que la velocidad está decreciendo a medida que el tiempo pasa, que la velocidad va decreciendo a medida que el tiempo pasa. Es que los movimientos de los cuerpos, de los movimientos de lanzamiento vertical y caída libre en la superficie de los planetas y satélites siempre va a ser una función decreciente, porque las aceleraciones debidas a la gravedad son negativas constantes. Bueno, y luego integramos de nuevo la velocidad, pero también podemos ponerle acá que, que él me trace punteadito para que las personas vean que a los 4.5 segundos cuál es la velocidad. Entonces eso también lo podemos hacer. Miren que en 4.5 está como por aquí, 4.5 por aquí, entonces la velocidad va a ser de casi 30. Entonces uno le puede poner, para poder leerla con facilidad, plt.x tix, él me lo completa, y le pones np.arrange para crear una progresión aritmética, arrange, y le pones que sea una progresión aritmética que empiece en 0 y termine en 20, pero incremente de 0.5 en 0.5, porque ahí está incrementando desde 2.5 en 2.5, entonces que sea de 0 a 20, pero que incremente de 0.5 en 0.5. Entonces de 0.5 en 0.5, para poder que así podamos ver el tiempo de 4.5. Y en Y, aquí ponemos en Y, ponemos control C, control V, y aquí le ponemos ya jetix, y ya en Y se mueva desde menos 50 hasta 60, entonces desde menos 50 hasta 60, pero con incrementos pues yo creo que de 3 en 3, en este caso de 3 en 3, pues de 3 en 3, y mírenlo acá. Uy, bueno, siempre nos queda un poquitico. Miren que ya sí, démosle más tamaño a la figura para poderla modelar bien, entonces leer mejor. Pues aquí le damos plt.figure y le pedimos una gráfica de 9 por 8. Entonces de 9 por 8, y corremos de nuevo y le ponemos para que no nos ponga esas líneas de código, le ponemos plt.show, el método show,
y ahí sí ya nos pone todo ese código. Y bueno, aquí nos puso, la figure es con el parámetro fixSize igual a una tupla, pues aquí le pones paréntesis, aunque ya no sé por qué el computador me bajó tanto la velocidad, y aquí ya le pones esta y le damos acá. Entonces ahora si miren que para leerlo se vuelve más fácil, aunque en el eje horizontal todavía le falta ancho. Entonces le dice, no, entonces no 9 sino por ahí 12 pulgadas. Entonces vamos a ponerle aquí más ancho, que sean 12 pulgadas para facilitar la lectura. Y ya con ese miren que todavía le queda faltando más ancho, entonces dámosle 16 pulgadas de ancho. Y ya con este, miren que en 4.5 ya podemos subir y nos da una velocidad de más o menos de más de 31. 4.5 subimos por aquí y nos da más de 31. Entonces, como nos dio antes. Entonces, que uno ver que efectivamente 4.5 la velocidad es de 31. Entonces, y también podemos decirle con plt.scatter para trazado de puntos o diagramas de dispersión, le trazas esa pareja. Entonces 4, le dices, aquí vamos a ponerle a que trace aquí a 4.5 en el tiempo y aquí a b de 4.5, a que él trace el punto y lo pongamos en rojito. Entonces lo ponemos con color igual a red. Creo que eso le podemos cambiar y el ancho length width dice line width, lo sugiere es line width, y nos dice, bueno, pongámosle por ahí 4, bien grande ese braco, creo. Vamos a ver aquí cómo nos lo trata. Mire que sí queda un punto muy grandecito para facilitar la lectura. Entonces lo dice 4.5 se va a más de 31 en velocidad. Entonces nos queda mucho más fácil para corroborar que efectivamente sí es ese valor que queríamos. Creo que le podemos dar mucho más ancho, o no hacer el gráfico hasta 20. Entonces no decir no grafique hasta 20, pongámosle solamente hasta 15 para que no trabajemos hasta tan grande. Y acá pues aquí entonces también en range aquí le ponemos solamente 15 y ya nos queda probablemente ya un grafiquito todavía mucho más fácil de graficar, de leer. Entonces aquí ya miren que nos queda que efectivamente 4.5 es de 31 y pico la velocidad. Entonces se vuelve mucho más fácil de ver este gráfico. Miren que la función velocidad como función del tiempo te permite copiar el gráfico para compartirlo con los estudiantes, esa función. Entonces decirle, bueno, miren la función de velocidad, que sí es una función lineal. Aquí lo ponemos con le ponemos voy a ver aquí cálculo integral, y aquí vean, entonces les comparto la función de velocidad del parcial de hoy, esa función de velocidad, y entonces que enfatizar y que uno debe construir esas funciones y luego construir la función de altura. Entonces ahora sí, entonces decimos, bueno, ahora construyamos la función de altura. H igual a h de t, h igual a h de t, queriendo decir que esa sí es una función del tiempo. ¿Y cómo se hace? Pues es que parte de un hecho es de que la derivada de la altura es la velocidad. Entonces que la derivada con respecto al tiempo de la altura es la velocidad, y sustituimos la velocidad que tenemos, la función velocidad que tenemos completa, la que acabamos de graficar.
Entonces aquí control V y sustituimos esa función de velocidad que tenemos completa, pero en forma LaTeX. Entonces esta, miren la función aquí de velocidad. Entonces traigamos la completica, solamente la parte de acá, control C, menos 5.28t más 56, una función lineal, en la forma mt o mx más b. Entonces aquí resustituyes esa velocidad, aquí le ponemos control V, y luego ya dices, bueno, pero entonces integra ambos lados, entonces coge esta misma, control C, control V, y integra con respecto al tiempo a ambos lados. Entonces aquí le ponemos un espacio, un diferencial de t, integra al lado izquierdo, y eso es igual a la integral del lado derecho. Le ponemos paréntesis para integrar toda esa suma con respecto al tiempo. Entonces ponemos diferencial del tiempo, y miren que ya ahora hasta ahí tenemos que necesitamos integrar a la derivada de la altura para obtener la altura. Entonces en la siguiente línea le ponemos que vamos a obtener la altura al lado izquierdo, que es función del tiempo. Entonces especificamos su naturaleza de función con notación funcional, y al lado izquierdo pues la integral de una suma, que es la suma de las integrales. Entonces volvemos a aplicar las reglas de integración, que me da integral de menos 5.28 por t más la integral de 56. Entonces aplicó que la integral de la suma es la suma de las integrales, ambas con respecto al tiempo. Entonces aquí le ponemos diferencial del tiempo, y aquí también diferencial del tiempo. Estamos integrando con respecto al tiempo. Y ya en esta siguiente línea continuamos el razonamiento. Miren cómo tenemos acá. Entonces aplicamos la regla de que la integral de la suma es la suma de las integrales, que es una de las propiedades de linealidad del operador integral indefinida. Y luego pues que la integral de menos 5.28 por t sale la constante. Entonces que la integral de un múltiplo constante es el múltiplo, la constante, por la integral de la función. En este caso la función es t. Entonces eso nos va a quedar que h es igual a h de t, que es igual a menos 5.28 por la integral de t con respecto al tiempo. Y ahí es donde vamos a aplicar para la integral de t la regla de la potencia, que la integral de t a la 1 es t a la 2 sobre 2, más la integral de una constante, que es 56 por t. Y como ya integro aquí, ya podemos poner la segunda constante de integración, que no se te olvide que cuando integramos para obtener la primitiva o función original a partir de su derivada, pues no vamos a poder obtenerla completa, porque nos va a quedar faltando una constante que hay que determinar, una constante que llamamos constante de integración. Entonces así tenemos hasta acá, y nos falta ya integrar otro poquito. Entonces vamos a ponerle más lineecitas, y aquí le ponemos entonces que lo que vas a obtener es h igual a h de t, para especificar que h es una función del tiempo, h de t, y que mire que le queda menos 5.28 por t a la 2 sobre 2. Entonces menos 5.28 por, entonces aquí le ponemos c dot para ponerle un puntico, frac, una fracción, la integral de t, que es t a la 2. Recuerde que al integrar se nos aumenta el exponente por t a la 2 sobre 2, ya más 56t que ya tenía, más 56t que ya la tenía, más la segunda constante de integración que no la he determinado. Que recuerden que en estos problemas esa constante de integración siempre es la condición inicial. En este caso de la altura sería la altura inicial, y esa altura inicial es de 1000. Entonces puedes ponerla de una vez, o utilizar el proceso de sustituir la condición inicial para ver que efectivamente sí es 1000. Entonces aquí ponemos que es 1000. Entonces nos vamos a permitir que esta partecita, y recuerde que esa constante, entonces, y recuerde
que la constante de integración en estos movimientos de lanzamiento vertical y caída libre, recuerda que la constante de integración siempre es la condición inicial, siempre es la condición inicial respectiva. Entonces, que en este caso, si es para la altura, es la altura inicial. Entonces, por eso es que la función de altura completa, miren que nos quedó menos 5.28 sobre 2 por t a la 2 más 56t más 1000, que es la forma de una función cuadrática. Entonces, aquí vas a decir que, entonces, note que esta función de altura h igual a h de t es una función cuadrática. Entonces, y cuadrática, entonces ya nos dice que su gráfico es una parábola. Entonces la altura, a medida que va cambiando su gráfico con respecto al tiempo, va a ser el de una parábola que abre hacia abajo porque el coeficiente del término cuadrático es negativo. Y en este caso, dejándola ya, haciendo la división de menos 5.28 dividido 2, entonces, bueno, pues eso lo puedes hacer aquí en la línea de código. Ese es 5.28 dividido 2 con el slash te da, dice que da 2.64. Entonces así, en la siguiente línea de texto, usted escribe que entonces ya esa función de altura h igual a h de t, te pido que siempre escribas h igual a h de t para especificar o hacer explícito que h es la función del tiempo, de tal manera que para cada tiempo te va a decir la altura de esta función. Ese es un modelo para describirnos el movimiento en cuanto a la relación entre el tiempo y la altura. Entonces aquí nos queda 2 menos 2.64 por t a la 2 entre llaves. Ese es el término cuadrático. El término lineal va a ser 56t más 56t y el término constante es 1000. Ese no se te puede olvidar. Entonces, que la constante de integración siempre es la condición inicial, y esta pelota inicialmente se lanzó no desde el suelo, sino 1000 pies arriba del suelo. Y ahora ya con esa función, pues, bueno, la defines como una función de Python otra vez. Entonces, def de h de t, dos puntos, y que return, pues, ya en lenguaje Python, menos 2.64 por ese t al cuadrado, que en Python es doble asterisco, más 56 por t, que en Python multiplicar eso será con un solo asterisco, más 1000. Y así, ya cuando tienes esa función, la llamas en la siguiente línea, entonces h, y la evalúas en 4.5. La evalúas, h de 4.5. Y ella le dice la altura a los 4.5 segundos. Y me dice que es de 1198.54, queriendo decir que si antes lo lanzaron desde una altura de 1000 pies, pues a los 4 segundos que todavía estaba subiendo, está a una altura mayor a 1000 pies. Ya alcanzó casi 200 pies en 4.5 segundos, ascendió casi 200 pies. Entonces aquí ya puedo acabar la conclusión, la otra conclusión. Entonces lo ponemos como con doble numeral espacio, conclusión final, y ya ponemos, pues bueno, pues que al cabo de 4.5 segundos la pelota tiene una velocidad de, habíamos dicho que de, aquí en la conclusión de velocidad, de más de 31, aquí le ponemos los 4, de 32.24, entonces
esa conclusión final aquí. Una velocidad de 32.24 pies por segundo. Y una altura de 1000, la hemos alcanzado aquí, de 1198.54 pies de en lenguaje LaTeX, 1198.54 pies. Entonces es muy bueno que siempre redactes y respondas a lo que te preguntaron. Te preguntaron al cabo de los 4.5 segundos de movimiento cuál era la velocidad y cuál era la altura de la pelota. Le preguntaban 2, entonces responde 2 y redacta bien, con las unidades bien puestas. Si habla de velocidad, en este caso pies por segundo, es decir, unidades de longitud sobre unidades de tiempo. Y si habla de altura, unidades de longitud, en este caso pies. Entonces ya con eso nos queda el ejercicio completo y bueno, y lo que vimos es que los estudiantes trabajaron bastante y les agradezco mucho, una participación excelente. Pero en cuanto a las dificultades, entonces tenemos, entonces, entre las fortalezas del grupo está la excelente participación de clase, el presentar las dudas, capacidad para presentar las dudas que tengan, que siempre resultan muchas. Y las oportunidades, pues, bueno, bueno, pues de pronto todavía nos falta entrenar mucho en integración indefinida. Entonces, eso es una debilidad, pues, una debilidad es la capacidad de integrar funciones, en realidad polinómicas, de saber las 4, saber al menos las 4 debilidades es una debilidad es saber las 4 pues que no se sabe, no se conocen bien, no se manejan con fluidez. Debilidades, esto tiene este computador todo lento, entonces es no se maneja las cuatro reglas básicas de integración, que hoy vimos que eran las 2 de linealidad del operador integral y también la integral de una potencia y integral de una potencia se me olvida, entonces es la linealidad son 2, la integral de la potencia 3. Bueno, creo que ese por cual se me está olvidando porque es y la integral de una constante y la integral de una función constante que es una función lineal. Entonces saberse esas 4 y las amenazas también que deja eso es saber, no hubo mucho problema en la determinación de las constantes de integración a partir de las condiciones iniciales del problema físico planteado. Entonces dificultad para determinar la constante de integración a partir de las condiciones iniciales del problema físico propuesto. Entonces así, pues bueno, ya tenemos. Y bueno, oportunidades, bueno, es la excelente asistencia a asesoría, excelente asistencia a asesoría.
Y también una muy buena capacidad deductiva en la discusión de clase. Una muy buena capacidad deductiva en las discusiones de clase y una excelente disposición para trabajar en el taller. Es que hay muchas cosas muy buenas en el grupo, muchísimas. Entonces aquí les ponemos la foda y ya por último les quería entregar que les estoy diseñando ya el programa para hacer el cálculo de la nota de la nota cada uno mes a mes. Entonces en esa aquí programa para evaluar, que vamos a cortar y le ponemos la línea Markdown, programa para evaluar el seguimiento del primer mes de 2024. Entonces importamos NumPy y Pandas, tomamos la lista de clase y los pesos van a ser del 2, para las primeras notas del 2%, para el parcial del 12%, para el quiz del 4% y para la asistencia del 3%, y el otro cuaderno creo que era el 2%. Entonces esos van a ser los pesos para cada uno de las notas. Y voy a calcular entonces, bueno, en realidad debo de calcular la nota por cada una de estas, por cada una de estos, aquí voy a poner aquí que calcular la nota por cada uno de los atributos. Entonces como tenemos participación, cuaderno, parcial, quiz, cuaderno físico, asistencia para obtener el seguimiento, entonces esta participación en clase y los cuadernos siempre tenemos que convertirlos a notas, pues que lo hemos puesto en cuántas veces revisamos el cuaderno, que siempre tienes que entregar 4 cuadernos Jupyter por mes. Bueno, entonces aquí vamos pues trabajando. Entonces que por ahora llevamos que hemos construido el data frame asociado a las notas de los estudiantes y los pesos asignados para cada una de las notas, y vamos a calcular con un ciclo cada una de las notas de seguimiento para cada estudiante. Entonces así ya tenemos el trabajo. Ya les seguiré, pueden seguir viendo las notas actualizadas en GitHub. Entonces las notas de todo el grupo pueden irlas revisando. Bueno, pues ya les voy a enviar el vínculo para ello. Les agradezco mucho. Entonces miren que cómo es que nosotros vamos a trabajar las notas. Bueno, para que vean que como en ciencia de datos con Pandas uno trabaja notas, porque así convierte la lista de los estudiantes a un data frame y esas notas entonces ya las manipula como un procesamiento de tratamiento de datos. Muchas gracias.